Nuevamente les damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez o los que nos han acompañado domingo a domingo. Y pues bueno, gracias a Dios que hoy estamos aquí, que hoy todavía nos da la oportunidad de buscarle. Entonces es una bendición de poder contemplar la hermosura de Cristo a través de estos cantos. Es por vez primera que estoy frente a ustedes y la única razón o el único objetivo por la cual yo estoy aquí hablando es para glorificar a Cristo a través de un testimonio personal que a lo mejor como voy a ir exponiendo a lo largo de este tiempo, a lo mejor alguno de los presentes, de los jóvenes, de cualquier persona adulta, pueda quizás reflejarse con mi vida personal. Entonces, como vuelvo a repetir, no vengo para dar una plática sobre quizás psicología, no vengo a dar una plática sobre motivación personal. Mi único objetivo es que quiero poner en alto el nombre de Cristo por lo que Él hizo, Él en mi vida. Ese es el objetivo por el cual yo estoy frente a ustedes. Pero no sin antes quisiera invitar a que inclinemos nuestros rostros y pedir la dirección a Dios. Jesús, gracias te damos porque hoy nos permites buscar de tu rostro. Ayúdanos hoy, Señor, diríjanos con un servidor para hablar lo que tú quieres que hable. Y ayuda a los presentes a entender cuál es la idea, cuál es el mensaje que tú quieres que nosotros entendamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, quizás algunos ya me conocen, ya conocen mi nombre, o a lo mejor algunos por primera vez todavía me van a conocer un poquito y esperemos que en otras ocasiones podamos conocernos mejor. Mi nombre es Marco Antonio Gómez López. Yo soy originario de un pueblo denominado Ochuc, a lo mejor ya lo conocen ustedes. Es un pueblo pequeño que se ubica dentro de la zona que se denomina Altos de Chiapas, y es una zona donde también se habla una lengua originaria o una lengua materna, como lo quieran llamar ustedes, que es el celtal, y es la lengua que yo también hablo. Quisiera, antes de pasar a hablar un poco sobre mi vida, en primer momento como hablar mi vida sin Cristo, y después, si hay otra oportunidad, quizás podamos compartir lo que es mi experiencia en Cristo. Pero en este primer momento quisiera ubicar un poco sobre el lugar donde yo vengo, porque yo parto de esta idea que así como Dios nos habla a través de su palabra, así como Cristo me habló a mí hace poco, siendo hablante de una lengua indígena, también muchos de los presentes quizás lo hablen o no lo hablen, pero Dios no hace acepción de personas. Dios conoce nuestra necesidad. Entonces, quisiera ubicar en un primer momento a Ochuc, si podemos ahí ubicar aquí, traigo una ubicación del municipio de Ochuc. A lo mejor algunos lo visitan o también viven en este lugar o han pasado, no lo sé. Pero la cuestión es que Ochuc, pues como yo mencioné, es un municipio celtal, hablante del celtal en su mayoría, y una minoría hablantes del castellano. Y se encuentra en la zona lo que conocemos como los Altos de Chiapas, ¿no? Hay varios municipios que podemos ubicar nosotros en la denominada zona Altos de Chiapas. Entonces ahí podemos ver la ubicación, algunos lugares aledaños como Ocosingo, Altamirano, Huistán,
San Juan Cancuc, Chanal, son algunos de los lugares donde se ubica este municipio. Más adelante quisiera yo destacar que ha sido un lugar muy importante en cuestiones, digamos, del trabajo misionero en otros momentos, ¿no? Pero no es mi intención profundizar al respecto, más que hacer una ubicación. Entonces ahí podemos ver el pueblo actual, la panorámica que se ubica, ¿no? Entonces ese es el lugar de donde yo soy parte, ¿no? Entonces ya más o menos podemos ubicarlo de esa manera. Oshuk quiere decir, está en una lengua celtal que quiere decir 3 nudos. Entonces ese es lo que refiere. Este lugar es uno de los municipios de los Altos de Chiapas, como ya mencioné, y se encuentra aproximadamente a 2000 metros sobre el nivel del mar, casi al mismo nivel en que se ubica esta ciudad. Entonces hay una similitud en casi todos los municipios de los Altos. Ochuc es una de las 7 etnias aún existentes en nuestro estado de Chiapas, algunas de ellas en desaparición. Si podemos ubicar ahí un mapa, como ustedes ven, a lo mejor aquí algunos conocen mejor que yo, pero en los últimos años podemos decir de que quedan muy pocas lenguas indígenas en nuestro estado. Hasta 1990 habían 12 lenguas nativas en nuestro estado, 12 idiomas en todo el estado de Chiapas. Algunas de ellas ya forman parte de la migración que vino de Guatemala en la guerra civil de los años 80, entonces ha aumentado un poco más en los últimos años. Pero las que históricamente han estado en nuestro estado son las que nosotros podemos ubicar aquí, y podemos decir también de que son los grupos mayoritarios hablantes en términos numéricos en los últimos años, ¿no? Entonces ahí vemos a los celtales. Cabe mencionar que los celtales, así como algunos aquí quizás hablan el tzotzil o tienen como lengua materna el castellano. Entonces la intención aquí es que nosotros podamos ubicar un poco de los pueblos étnicos presentes en nuestro estado, ¿no? Entonces ahí podemos ver en el color amarillo todos los lugares que ocupa la etnia celtal. Es grandísimo, es mucho. Entonces podemos decir de que los celtales, además de que son numerosos, también tienen sus variantes. ¿A qué me refiero con variantes? Es que de alguna manera hablamos de manera diferente o pronunciamos de manera muy diferente algunos términos, a pesar de que nosotros somos hablantes del celtal, ¿no? Por ejemplo, pongo el caso del celtal de Ochuc, no es lo mismo que el celtal de Ocosingo o el de Tenejapa. En la tonalidad, en la forma de que nosotros hablamos, hay una diferencia, pero en fin, nos entendemos. Entonces, más o menos es la ubicación, y para tener un poco de idea, ¿verdad? Que algunos de las lenguas que están en desaparición. ¿Por qué desaparición? Porque ya quedan muy poquitos números de hablantes. Por ejemplo, el mam, el mocho y el cachiquel son los grupos minoritarios que están en desaparición, y podemos ubicarlos en la frontera entre Guatemala y Chiapas, ¿no? Entonces, ese es un poco, digamos, lo que podemos decir acerca de los grupos étnicos, y que de alguna manera yo formo parte de ese grupo. Yo hablo el celtal, lo entiendo, pero también entiendo un poco el tzotzil cuando me hablan, entonces lo entiendo. Entonces a lo mejor algunos de los presentes también están en esa misma situación. Bueno, como cualquier otro pueblo, ¿verdad? Étnico en el mundo, sabemos de que nuestro México o en nuestra República Mexicana hay una variedad de culturas, hay una variedad de tradiciones. Entonces, Ochuc no es ajeno a esta diversidad,
se caracteriza por sus herencias culturales únicas y que de alguna manera son expresadas en la vida cotidiana de sus habitantes, tanto en el pasado como en el presente. De acuerdo a algunos datos que yo he buscado desde hace algunos años, he estudiado mi propia cultura, he estudiado mi propia lengua. Entonces, ha pasado como más de 6 años estudiando estos grupos y particularmente a la cultura de donde yo soy parte. Entonces, según algunos datos, como ya mencioné, los celtales de Uchuc se desprenden de una gran familia de los Altos de Guatemala. O sea, según la tradición oral, dice que somos nuestros abuelos de hace años, son migrantes de Guatemala que vinieron a poblar lugares o a buscar otros lugares en varios puntos de nuestro estado actual. Entonces de ahí viene su origen, pero estamos hablando hace aproximadamente como 1200 después de Cristo. Entonces es bastante tiempo y podemos decir de que los celtales se autodenominan como hombres verdaderos. Lo pongo entre comillas porque es una versión emitida de manera tradicional, es lo que se dice oralmente. Entonces se dicen que son los hombres verdaderos y dicen estar en el centro del mundo, o sea, hasta donde los celtales pueden decir de que ellos están en el centro del mundo. Así lo dicen también los tzotziles, dicen ellos que están en el centro del mundo. Pero si nos vamos en otros países del mundo, los europeos dicen que están en el centro del mundo. Entonces, como que todos defienden algo que los identifica. Y además de eso, ellos se afirman que hablan la palabra originaria. De allí viene lo que nosotros llamamos Batzilk'op. Batzilk'op quiere decir lengua verdadera o lengua originaria. Entonces, así se autodenominan estos grupos. Si nosotros nos vamos con los tojolabales de las Margaritas, de algunos otros lugares, así se denominan también ellos como hombres verdaderos y que hablan ellos también en la lengua originaria, ¿no? Entonces, los celtales de alguna manera los define muchos aspectos, muchos datos, pero quisiera, por ejemplo, aquí también nosotros podemos ver que la oralidad es el medio de comunicación más antiguo por el cual se transmiten los conocimientos. Quizás algunos de los presentes, pero ¿por qué la oralidad? ¿O qué es la oralidad? Es la forma como yo estoy hablando ahora. Se dice históricamente que los celtales no desarrollaron una escritura como los castellanos, por ejemplo, como la lengua castellana, que hay una escritura. En cambio, los celtales no desarrollaron una escritura como tal, ¿no? Pero hay otros antecedentes que sí afirman que hay un antecedente de una forma de escritura nativa, ¿no? Entonces quisiera resaltar algunos datos importantes sobre este grupo que históricamente los ha caracterizado no solamente a la vista de los propios miembros, que somos miembros nosotros de un grupo, nosotros tenemos una idea de cómo son los celtales, pero también los de externos, los que son de fuera, por ejemplo, aquí los presentes, a lo mejor algunos pues se identifican como castellanos que no hablan una lengua, pues es parte de su cultura. Pero también ellos nos pueden calificar desde afuera, cómo nos ven ellos, ¿no? Entonces, podemos decir de que los celtales, en la siguiente diapositiva, allí menciono unos puntos importantes que podemos decir de que los celtales se caracterizan por muchas creencias. Hay muchas creencias. Algunos quizás estudiosos lo llaman como los grupos que tienen una identidad muy variable, bastante. Entonces allí puedo mencionar creencias sobre la naturaleza, creencias sobrenaturales. O sea, hay una idea de que los celtales no están solos, sino que hay seres por allí que los acompañan.
y lo relacionan con lo que está a su alrededor. Así los identifican ellos, así creen ellos. ¿Qué otro aspecto? En otros tiempos se practicaba mucho la brujería. A lo mejor ustedes, particularmente los jóvenes, pero ¿qué es eso? Ya no lo escucharon ellos. O alguna vez escucharon de sus abuelos, de sus papás. Pero en otros tiempos la brujería era una cotidiana manera de vivir entre los miembros, ¿sí? Y para ello también hacían rituales. Y hacían rituales, por ejemplo, puedo mencionar, o alguna vez lo han visto ustedes, de que algunos grupos, no solamente los celtales, algunos grupos, ¿verdad? En toda la República Mexicana, de que hacen sus fiestas, hacen rituales, se van a los cerros, se van a las cuevas. Entonces hacían ciertas prácticas que de alguna manera a la vista de hoy en día quizás son raros, quizás nos da miedo para algunos, ¿no? Entonces, y tenían que defenderse. No es mi intención hablar mucho sobre eso, porque hablar sobre estos temas es muy profundo, pero con solo darles la idea de que la brujería era una manera de vivir de muchos pueblos en los Altos de Chiapas. De ahí se defendían en muchos aspectos. Según ellos se protegían. No sé si alguna vez ustedes escucharon de la cintilla que se le pone a un recién nacido. Cintilla le llamamos cuando se le cuelga un hilo aquí, con tal de que no le echen ojo o le roben su alma, según términos celtales, ¿no? Entonces, es una manera de cómo se creía eso. Además de eso, las supersticiones, es decir, vuelvo a mencionar lo que llamamos las creencias, ¿verdad? Supersticiones nos referimos a cuando le damos una explicación a algo que nosotros vemos o que escuchamos, ¿no? Y que le atribuimos a una maldición o alguna hechicería, ¿verdad? Entonces, esto los caracterizaba mucho a los celtales hasta hace algunos años. Bueno, hablar sobre estos quizás es profundo, pero a mediados del siglo XX, es decir, a partir de los años 1950, 1960, empezó a cambiar algunos aspectos de lo que yo he estado explicando un poco aquí. Y fueron dos factores importantes, o fueron dos, casos que dieron giro a la vida de los celtales. Empezó a verse algunos cambios de lo que nosotros estamos hablando aquí. ¿Cuáles son esos? La primera, refiero al alfabetismo que empezó a desarrollar el gobierno, es decir, ahora sí que a los jóvenes, a los niños, a estar en las escuelas. Entonces empezó a cambiar esa mentalidad, empezó a quitarse algunas de esas ideas, algunas prácticas que cotidianamente vivían los celtales. Entonces, como quien dice que la escuela vino a cambiar algunas formas de vida, ¿no? Y el otro aspecto importante es algunas acciones que empezó a desarrollar una corporación protestante norteamericana o un grupo evangélico protestante que empezó a hacer una labor evangelística o una labor, digamos, de predicar la palabra de Dios entre los celtales. ¿Cuándo comenzó eso? Estoy hablando más o menos en el año 1960 hasta 1980. Entonces fue un tiempo en el que hubo varios cambios, varias prácticas empezaron a alejarse de la vida de los celtales. Entonces esta obra no solamente recayó entre los celtales, fue también para los tzotziles. A lo mejor algunos tienen ideas sobre eso. Hubo acciones de labor evangelística entre los celtales aquí de los Altos de Chiapas, pero también comenzó en algunos pueblos indígenas de Guatemala. Allí empezó todo, luego pasó a México y en varios puntos de la República empezó a traducirse la Biblia,
no solamente ya no solamente en castellano, sino también en muchas lenguas nativas. Empezó a traducirse la Biblia en celtal, en tojolaval, en tzotzil, en cachiquel, en zapoteco, en varios idiomas en toda la República Mexicana. Entonces, como quien dice, los habitantes empezaron a leer la escritura en su propia lengua. Entonces, esto fue lo que vivió Oshchuk. Podemos decir de que fue el centro de operación de esta agrupación evangélica de corte norteamericana. Y fueron dos mujeres norteamericanas que hasta donde yo sé ya fallecieron, si no tengo mal allí el dato, pero lo que sí estoy seguro es de que una de ellas sí ya falleció desde inicios del 2010. Estas mujeres de nombre Mariana Slocum y Florencia Gerdel hicieron el trabajo misionero entre los celtales de Oshchuk, además de alfabetizar, que consistía básicamente en aprender a leer y escribir. Es decir, como los celtales, en este caso varios adultos jóvenes, no sabían leer ni escribir, no acudían a la escuela porque no había las posibilidades de acudir a la escuela. Entonces estas dos mujeres también se ocuparon para enseñarle a estos niños, a los jóvenes, a que sepan escribir y a leer. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que se les hiciera así? Para que también pudieran leer las escrituras, para que pudieran leer la Biblia que ya estaban en sus manos. Entonces, ahí podemos ver algunas imágenes que yo pude rescatar de un acervo histórico. Por ejemplo, allí vemos una fotografía muy antigua, que estamos hablando más o menos de los años 1960, cuando algunos grupos empezaron a reunirse para escuchar la palabra de Dios. Ahí vemos a una niña. ¿Cómo era la forma de vida en esos años? Había una pobreza extrema. Había, cuando llamamos analfabetismo, nos referimos a que no había manera de aprender a leer, de aprender a escribir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque desde temprana edad, los pequeños tenían que acudir al campo, tenían que trabajar y apoyar a sus papás a la labor agrícola, a la labor que tenía que ver con la faena del día. Igual que las niñas tenían que estar ocupadas en el qué hacer con sus mamás en la casa. Entonces, no había oportunidad de ir a la escuela. Entonces, y la otra manera, como yo les estaba diciendo hace un momento, ahí podemos ver esa manifestación práctica del mucho consumo de lo que llaman el aguardiente. En celtal le llaman el posh. Aquí no sé cómo lo llamen algunos pueblos, pero al menos suena mucho del posh, que refiere, no es el medicamento. Posh le llaman también del medicamento, pero no es así, sino se refiere al aguardiente, al alcohol, que se embriagaban en gran manera. Entonces, todas estas prácticas hacía que la gente estuviera en una pobreza extrema. Entonces, ahí podemos ver estas imágenes, ¿no?, de cómo era la vida de esta gente. Sin embargo, puedo yo resaltar un dato muy importante, que en esta forma de vida en el que estaban los celtales, empezaron a cambiar sus vidas. Realmente yo siento que empezaron a entender realmente la palabra de Dios. Entonces se me viene a la mente, lo relacioné, estos datos o este cambio con una porción de la Escritura en el Evangelio de Mateo 4:16, donde dice: el pueblo sentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombras de muerte, una luz les resplandeció. Esta palabra de Dios refiere no solamente ese cambio de mentalidad o cambio de prácticas que empezaron a mostrar los celtales, sino se refiere
a comprender de que estaban en pecado, estaban en maldad, estaban haciendo prácticas que delante de Dios no estaban bien. Estaban, según ellos, estaban bien en relación con la naturaleza, de sus creencias, de sus supersticiones, de sus prácticas, pero cuando empezaron a entender realmente el Evangelio, la palabra de Dios, de Jesús, empezaron a cambiar muchas cosas. Entonces, a eso se refiere de que muchos pecados, muchas malas maneras de vivir, empezó a cambiar en la vida de muchas familias. Y bueno, el hecho de exponer estos datos, amigos y hermanos que estamos aquí, es porque de alguna manera ha sido el trasfondo histórico de mis padres y de mis abuelos. Todo lo que yo estoy exponiendo aquí, de alguna manera fue una forma de vida de mis abuelos y en una parte de mis padres también. Puedo decir con toda seguridad que yo nací en una cuna evangélica. Yo, su servidor, Marco, nací en ese ambiente en el que nosotros estamos viendo aquí. Cuando esta obra misionera que empezaron a desarrollar estas dos mujeres, empezó a crecer no solamente el número de construcciones, sino también el número de personas que empezaron a adherirse a una denominación, en este caso la presbiteriana. Empezó a haber un gran número de personas que realmente, muchos de ellos creyeron realmente a Cristo Jesús, que muchos de ellos entendieron realmente que estaban mal, estaban en un camino, estaban en una oscuridad, estaban en las tinieblas, y empezó a haber cambios realmente. Entonces nosotros podemos decir de que hubo arrepentimientos verdadero en muchas vidas de las personas. Ahora, todo este ambiente, el que yo estoy exponiendo ahorita, formó parte de mi niñez, y no solamente en mi persona. Quizá hubo muchos jóvenes en su momento, pues ahorita ya no me considero joven, pero en su momento hubo esa experiencia en este escenario, en este ambiente. Parte de mi niñez y adolescencia fue acudir, y es aquí donde me quiero centrar, amigos y hermanos jóvenes, y los que me escuchan también a través de algún audio en otros lugares. Es aquí donde yo quiero enfatizar el punto de esta exposición, de que parte de mi vida, como yo mencioné, fue acudir a los servicios dominicales hasta mi juventud. Yo acudía domingo a domingo, evento tras evento, en todas las actividades. Como yo vuelvo a mencionar, yo crecí en ese ambiente evangélico. En esta etapa de mi vida, ya con uso de razón, seguí acudiendo a las reuniones dominicales y me involucré en actividades más específicas, como dirigir a jóvenes, atender a los niños en la escuela dominical e integrarme en un grupo de jóvenes músicos, joven de rondalla como le llaman muchos, que por cierto es muy común en muchas agrupaciones evangélicas hoy en día. Es muy común eso. Como quien dice, yo me involucré, yo fui participante en muchos de los aspectos. Era una forma de vida y me gustaba, me apasionaba salir, estar con los jóvenes, me apasionaba salir a los paseos, me gustaba también atender a los niños, pero hay una cosa que es muy triste para mí, pero también a la vez vergonzoso, en el sentido de que toda esta actividad pensaba yo de que era un cristiano bien derecho, un cristiano que hacía bien las cosas. Pues ¿qué podemos decir cuando vemos a una persona así? ¿Qué puedo yo decir cuando veo a un joven, a una joven
involucrada en las actividades del Señor. Es muy hermoso, pero es mucho más hermoso cuando realmente se sabe a quién estamos sirviendo. Pero es mucho más hermoso entender realmente que lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo para glorificar a Cristo, para poner en alto el nombre de Cristo, que Él ha hecho algo en nuestras vidas, que Él ha transformado nuestras vidas, que todo lo que hacemos entonces es para rendirle honor a Él. Pero todo para el caso mío no era así. No era así. Me creí el más entregado a Jesucristo que cualquier otro joven o persona que llegaba domingo a domingo, porque podía ser adulto. Era el típico religioso que se creía muy entregado a Dios. No me perdía los eventos que se hacía. Sin embargo, el resto de la semana, con mis hechos y con mis prácticas, yo estaba negando realmente a Cristo. No sé si me hago de entender lo que yo estoy diciendo, pero realmente es muy triste y es muy lamentable cuando en la vida de un joven, que quizás ahora, joven que tú estás aquí presente, joven que me escucha a través de audio, en transmisión, que a veces como jóvenes son engañados o nos engañamos a nosotros mismos, que podemos hacer muchas cosas, podemos hacer muchas actividades, como diciendo de que lo hacemos para Cristo, pero que finalmente con nuestras actitudes no dicen nada. No es aceptable ante la presencia de Dios. Decía Jesús que si le amamos de verdad, debíamos obedecerle, debíamos obedecer sus mandamientos, amarle, no traicionarlo. Pero en mi caso particular, lo traicionaba al mostrar un comportamiento o un hecho diferente a lo que decía la Escritura. Y yo leía la Biblia. Yo era un lector de la palabra de Dios. Y lo sigo siendo ahora mismo, pero ya con otra mirada. Había una hipocresía en mi corazón porque me hacía ser cristiano con el solo hecho de acudir a la agrupación. Espero que no sea el caso tuyo, joven, el caso tuyo, querida persona, que tú estás aquí. Por eso la intención de esto no es venir a revelar mi vida, no es la intención, no es venir a exponer aquí lo que me ha pasado, sino lo que realmente yo entendí, que Cristo quiere realmente un cambio, una transformación verdadera en nuestras vidas. Aun si fueras joven, tú lo puedes hacer. Dice el canto que nosotros entonamos hace unos minutos, que lo que Cristo empezó lo terminará. Y créeme, joven, que si tú realmente quieres buscar de Cristo, realmente quieres hacer bien las cosas con Jesús, hazlo. Él te va a ayudar. Pero realmente Él conoce las intenciones de tu corazón. ¿Cómo somos realmente? ¿Qué hay en nuestro corazón? Jesús conocía realmente mis intenciones. Como vuelvo a mencionar, la hipocresía quizás es una característica de muchas personas. Es una característica en el que yo me identifico ahora. ¿A qué nos referimos con hipocresía? Hipocresía es cuando nosotros creemos que nos mostramos delante de la vista de otras personas, pero que realmente no lo somos. No es realmente lo que somos. Eso es una hipocresía. Quizás no estoy definiendo en términos académicos qué es una hipocresía, realmente una definición, pero al poner un ejemplo, creo yo que puede quedar claro, ¿no? De que la hipocresía es cuando nosotros hacemos algo solo para quedar bien ante la vista de los demás. Como yo les mencionaba, era yo un chavo que se involucraba en muchas actividades, pero que en el resto de la semana era yo diferente. ¿Sabías tú que Jesús conoce las intenciones de nuestros corazones? Jesús lee nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que maquina nuestros pensamientos? Él lo conoce todo. Y yo,
podía yo ser un buen religioso los domingos, pero en el resto de la semana me gustaban las bromas sucias. En el resto de la semana quizás solo me agrupaba yo a los jóvenes para cortejar a las muchachas. Esa es la vida de un joven religioso, a veces. Pero sobre todo, también había un orgullo en mi corazón. ¿Y cuál es ese orgullo? De que yo me hacía creer una persona buena, porque yo no tomaba, yo no fumaba, yo no andaba en malas amistades, era yo un hijo respetuoso, amable, cariñoso dentro del ambiente familiar. Pero entre los amigos cambian las cosas, entre los amigos cambia la actitud. Entonces me creía yo que súper bien que un drogadicto, que un alcohólico, que un asesino, pero sabías que la hipocresía es un pecado delante de los ojos de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 11, dice de la siguiente manera: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Es un ejemplo que Jesús pone en la Escritura. Se sentía orgulloso este religioso fariseo porque se creía superior, se creía mejor persona que el otro. Respetaba a Dios, le daba gracias a Dios. Yo no robo, yo no soy injusto, yo no soy adúltero. Podemos mencionar otras listas por allí. Que nosotros a veces como persona nunca nos autocalificamos, nunca meditamos por nuestra persona, pero sí vemos a la actitud de otras personas. Entonces yo me creía de esa manera. Estoy basándome de esta escritura, de esta porción de la escritura, porque yo me creía yo así también. O sea, no era yo una persona que era tan mala persona, que andaba yo ahí en las calles tomando, fumando. No, me creía un cristiano, entre comillas, ¿no? Pero quiero decirles una cosa, que no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Él me veía, Él examinaba perfectamente mi actitud. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Toda falsedad, amigos, jóvenes, adultos, los que están aquí, toda falsedad, todo engaño, tarde que temprano va a salir a la luz, tarde que temprano va a manifestarse. Quizá usted pues se identifique con un servidor, o quizá no, también, qué bueno. Pero finalmente hay una cosa que sí me queda claro, es que Jesús nos saca de un lugar en el que nosotros, que creemos estar bien, y Él nos revela la verdad de su palabra, la verdad realmente de cómo somos, de cómo vivimos, qué hacemos. Hasta nosotros podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar a la persona que está a nuestro lado, podemos engañar a la persona que amamos, pero hay alguien que nunca lo podemos engañar, hay alguien que nunca lo vamos a poder mentir, es Dios, no lo podemos mentir. Pues esta última parte de mi vida, yo quiero decirles de que a pesar de llevar esta vida, amigos y hermanos, yo no estaba tranquilo, no había paz en mí. No sé si alguna vez tú te has sentido así, de que como que no estás satisfecho con tu vida. No hay una satisfacción con lo que tú haces, aun si te van bien las cosas, si están bien las cosas en tu familia, no hay una satisfacción. Podrás leer la Biblia, podrás escuchar estudios, podrás escuchar de una persona que sirva al Señor, pero nada de eso te puede llenar cuando realmente nosotros no arreglamos nuestras vidas con el Señor Jesucristo. Nada de eso va a poder ponerte tranquilo. Y pues bueno, yo puedo decir de que
Yo seguí con mi vida, hermanos y amigos, yo seguí con esta vida de engaño, de hipocresía, de que me hacía yo ser cristiano, de que yo era buena persona. Yo seguí con los estudios. A mí me gusta estudiar. Terminé una licenciatura, luego fui a hacer otro estudio. Quería estudiar, prepararme, pero no estaba yo satisfecho. Encontré un trabajo, llevo 10 años en la docencia, aún así no estaba yo satisfecho. No había satisfacción en mi vida. ¿Por qué? Porque estaba mal delante de Dios. No estaba bien. Me engañaba yo a mí mismo. Y les digo una cosa, el pasaje que yo resalto aquí es en el libro de Juan 14:27, donde dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, yo lo leía una y otra vez, quizás tú lo has leído varias veces, pero si nosotros no lo entendemos, si no encontramos la profundidad de estas palabras, nunca lo vamos a poder vivir. Entonces, Jesús es el que transforma vida, amados hermanos y amigos. Jesús es el que transforma vidas. La religión hace religiosos, Jesús hace cristianos. Y ese es el objetivo de esta plática. Jesús quiere que tú y yo nos arrepintamos verdaderamente. Dice varios pasajes de la Escritura, que no los voy a citar ahora, pero quizá lo hayas escuchado en los estudios anteriores, donde dice: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Esa es la manera, amigos y hermanos que estamos aquí, que realmente nos acerquemos a Dios con un corazón sincero, sin engaño, sin hipocresía, que realmente nosotros podamos acercarnos a Jesús. Quizás ahora, si tú te identificas como yo lo viví, si tú te identificas o tú sabes que realmente estás mal delante del Señor, ¿acaso Jesús no nos puede liberar de ese engaño? ¿Acaso Jesús no nos puede sacar de esa falsedad? Sí se puede. Jesús nos invita. Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es Jesús el que transforma vidas. Es Jesús el que hace cambiar la mentalidad del joven, de la persona. Es Jesús el que hace que nosotros veamos en qué condición realmente estamos. Pero debemos tener un corazón sincero, un corazón flexible a escuchar la voz de Dios, dispuestos a escuchar qué quiere Dios que nosotros hagamos en nuestras vidas. Pero bueno, jóvenes y todos los que nosotros estamos aquí, quiero terminar con último pasaje en la Escritura, en Gálatas 6:7, dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy es tiempo para poder reflexionar cómo es nuestra vida. Hoy es el tiempo. Este es el día para que tú reflexiones cómo estás tú delante de Dios. Y yo lo digo abiertamente aquí, sin ningún titubeo, sin ninguna limitación, de que nosotros podemos creernos religiosos, podemos decir de que soy de tal agrupación. Alguien puede decir: no, es que yo estoy acudiendo aquí todos los domingos y por lo tanto yo soy cristiano, yo estoy bien con Jesús, yo estoy bien, pues hago bien las cosas, no fumo, no soy drogadicto, no soy alcohólico, no soy mujeriego, yo no peco con mis ojos. Podrás decir, podremos justificarnos de muchas maneras, pero finalmente el que conoce nuestros corazones es Dios. Y aquí en este último pasaje de la Escritura nos está diciendo el apóstol Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
Fíjense ustedes cuántos años yo me estuve burlando de Dios, cuántos años yo me estuve burlando de Jesús al creer yo mismo de que era cristiano, pero que delante de Dios era una persona reprobada. ¿Crees tú que algún día vamos a ver a Jesús si nosotros estamos así? Créenme, amigos y hermanos, joven, que tú estás aquí. Si nosotros llevamos una vida de esa manera, créeme que no hay manera de poder salir de ese engaño si no es Jesús quien nos puede sacar de esa oscuridad, de ese engaño. Podrás tener un buen trabajo, podrás ser un buen médico, pero delante de Dios no estás bien. Podrás ser un excelente estudiante. Y hago un paréntesis aquí. El estudio no es malo, jóvenes. A mí me gustaba prepararme muy bien y lo obtuve, pero ahora quiero servir a Dios y estoy sirviendo a Jesús con lo que Él me da, con lo que Él me regala. Hasta incluso Dios nos puede usar, Jesús nos puede usar para proclamar su nombre, pero con un corazón sincero, con un corazón puro delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿es malo estudiar? No, se convierte malo, se convierte en pecado cuando lo que nosotros planeamos tratamos de excluir a Jesús en nuestras vidas. En muchos años yo así lo hice. Yo acudía los domingos todavía, y yo me preparaba, yo estudiaba, pero ¿qué? No me llegaba a nada. Podrás tener miles de diplomas, podrás tener reconocimientos allí, pero eso no te va a garantizar para entrar al reino de los cielos. No es la entrada para entrar al reino de los cielos, sino de reconocer a Cristo. Entonces, pues con esto termino mi plática. La intención es de que tú puedas reflexionar tu vida como joven, como persona, como esposo, como esposa, que tú estás aquí presente, que no caigamos en este tipo de pecados que nosotros podemos decir que estamos bien, pero que delante de la presencia de Dios no estamos bien. Entonces, pues con esto termino y pues bueno, Dios quiera que tú reflexiones tu vida y que Dios pueda traer reflexión en tu mente y puedas tú examinarte. Esa es la intención final de esta plática. Vamos a meditar este canto. A la tumba donde estaba yo. Nadie quería entrar por mí. Nadie podía hacer nada por mí. Y él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí.
Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que Él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí. Y Él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me resucitó, me resucitó, me resucitó, me resucitó, y ahora tan solo Él quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede hacer por ti. Me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me dijo: Lázaro, sal de ahí. Y ahora tan solo de Él quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Joven, querida persona que tú estás aquí presente, quizás te identificas con la vida que yo llevé sin conocer a Cristo, un religioso, una persona que se creía ser cristiano con sus múltiples actividades que lo hacía para glorificar a Cristo, pero que en lo más profundo de esa vida había pecado, había hipocresía, había engaño, había pecados ocultos. La Escritura dice que Dios conoce y escudriña los corazones y los pensamientos. Tú puedes engañar a tus papás, tú puedes engañar a la persona que tú amas, pero Dios no lo puedes engañar. Él conoce perfectamente tus pensamientos y lo que maquinas en el corazón. Entonces, es importante que haya un cambio. Jesús nos invita a que arreglemos cuentas con Él. Jesús nos invita a que nosotros podamos pedirle que examine nuestros corazones
y que pueda relucir o sacar a la luz todo aquello que le estorba, para que realmente podamos estar bien delante de sus ojos. Es importante, joven, amigo, amada persona, que tú me escuchas. Yo, siendo de una etnia que no quizás es muy resonado en muchos lugares de la República Mexicana, pero Jesús me alcanzó, Jesús transformó mi vida, que no fue lo que yo hablé hoy de esa experiencia preciosa con Jesús, pero lo que he expuesto en estos minutos es lo triste, es lo lamentable que le pueda pasar a una persona sin Cristo. El hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios es una persona muerta, hueca, sin esperanza, sin paz. Podrá tener todo lo que desee en este mundo, pero nunca va a poder tener la paz y la tranquilidad que solo Jesús puede dar. Y yo te lo digo con toda sinceridad porque yo lo viví. Yo no me estoy basando en la vida de otra persona, sino su servidor, que vivió esta vida en oscuridad sin Cristo, siendo hablante de una lengua en el estado de Chiapas. Jesús me alcanzó, Jesús me amó, pero tuve que acercarme a Él para arreglar cuentas con Él. Y Jesús no echa fuera al que se acerca. Jesús nos ama. Jesús ama a todo pueblo, a toda etnia, a toda cultura, a toda nación. Y podemos ser parte de ello también. Por eso, en esta plática que yo os he dicho, espero que tú puedas meditar tu vida, joven. Busca a Cristo y arregla tu vida con Él. Si tú te identificaste que hay pecados ocultos en tu corazón, no basta con estar domingo a domingo aquí, no basta con que tú digas que lees la Biblia, que tú cantas, sino que realmente haya una sinceridad en el corazón. Ese es el objetivo de esta plática. Dios te bendiga.